hemos estado hablando de imágenes y de palabras, pero en relación a Menene son tantas las palabras y tanto su currículum que bueno, voy a intentar resumir. Yo creo que diré que es directora de Cultura y Exposiciones de la Casa Asia desde su fundación en 2003. Después es doctora en Filosofía y Letras, ha sido profesora de Estética de la Universidad de Barcelona, comisaria de numerosos proyectos expositivos, autora de más de un centenar de publicaciones. Y yo quiero destacar aquí el texto Narrativas digitales y tecnologías de la imagen, que además fue clave e inspiración para el proyecto de investigación en sus inicios, el proyecto de Ares, y después también para la continuación en el proyecto I+D de ESTI. También destacar que ha sido corresponsal en Artforum durante 12 años o más y especialmente que recibió el premio ACA en 2015 con motivo de la exposición Idiomas y Estética del Videoarte Español, 10 años de prácticas críticas, como la mejor exposición española realizada en el extranjero. Bueno, esta tarde nos presenta la conferencia El naufragio del vídeo y la contaminación de los modos y modelos discursivos de la imagen en movimiento. Seguramente que será una charla emocionante en la que abordará sus propuestas sobre el vídeo, la imagen en movimiento, su carácter narrativo, la relación con el tiempo, tiempo-vídeo, tiempo-cine y su brillante asociación con el tiempo de la experiencia. Pero como siempre va más allá, que conozco a Menene, siempre tiene un enlace más, nos dejará suspendidas nuevas preguntas en relación al componente originario revulsivo de las producciones de vídeo en las prácticas artísticas en su origen, en contraste con el contexto actual de proliferación de imágenes y pantallas que requiere una distancia crítica. Bueno, y sin más y con todo mi cariño, pues le cedo la palabra a Menene Gras Balaguer. Bueno, buenas tardes. Ana, muchísimas gracias por esta presentación. Yo solo añadiría que dirijo el Festival de Cine Asiático de Barcelona, que esto también es un proyecto con el equipo con el que trabajo, que realmente es un proyecto que, bueno, me pone en contacto con el cine todo el año. Es decir, tenemos una programación, no es un hecho aislado, es una programación que llevamos a cabo todo el año. Y por lo tanto, quiero decirte que tiene su importancia dentro de lo que es mi trayectoria. Estamos en la 8ª edición este año, es decir, son 8 años de estar en contacto directo con el cine, con las distribuidoras, con la producción, los productores, los directores y evidentemente el discurso sobre la producción de imágenes es algo que me rodea a diario, es decir, que trabajo con esto y por lo tanto, bueno, creo más que nunca que es importante tener esta distancia crítica que tú acabas de nombrar con respecto a lo que yo considero que hemos de hacer, ¿no? En primer lugar, yo quisiera dedicar esta charla y dedicar un poco el proyecto Ares a Enrique Lynch, profesor de estética durante más de 3 décadas en la Universidad de Barcelona, grandísimo amigo. Ayer estuve en el tanatorio y todo el mundo decía, es la amiga de Enrique, ¿no? He sido muy amiga de él, un hombre con muchas cualidades, con un gran conocimiento, muy, muy polémico, muy impertinente también, y un gran amigo. Yo te he oído esta mañana hablar de la lección de Sherezade, recuerdo que ayer hablamos también de él, y quiero hablar de él y dedicarles, digamos, esta charla porque hace muy poco, yo creo que unas 3 o 4 semanas, salió su último libro, por suerte, antes de que falleciera, que fue el martes, un libro que se titula Ensayos sobre lo que no vemos. En realidad es un ensayo sobre la imagen y es un ensayo sobre cómo imaginamos la imagen y las imágenes. Y realmente, bueno, cuando yo estaba preparando esta charla, cuando vi el libro,
me puse a leerlo con el ánimo de ver si iba a escribir algo sobre él, qué iba a hacer, ¿no? Él me dijo y me advirtió, es un libro polémico que poca gente va a entender porque me cargo esto, me cargo aquello, y además tú ya sabes, esto no es un libro de filosofía, porque tú ya sabes cómo escribo, ¿no? Entre filosofía y literatura, es un libro de estética, pero no he querido que fuera un ensayo académico, he querido que fuera algo más. Yo os recomiendo la lectura del libro porque para mí significó retroceder, ir hacia atrás y al mismo tiempo ralentizar un poco a través de esta lectura que no era tan fácil, ralentizar un poco las imágenes que se me iban, digamos, ocurriendo, y al mismo tiempo intenté de alguna manera dedicar algunas horas a pensar lo que él decía, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo voy a leer algo muy concreto porque quiero hacer un puente entre lo que él dice de la fotografía y lo que dice David Claerbout sobre la fotografía, hablando de las imágenes, ¿no? En este libro él habla hace una genealogía de la imagen desde la pintura rupestre hasta hoy, es decir, hasta el vídeo, el cine, la imagen contemporánea, y la banalización de las imágenes, ¿no? Y lo que dice la fotografía me parece interesante, lo voy a leer. Él dice que la fotografía es una huella de la real, la imagen que un dispositivo especular consigue secuestrar de un acontecimiento. La fotografía es un acontecimiento singular, pero él dice, lo que capta el dispositivo es la singularidad de un acontecimiento, como pura imagen. Y añade, la instantánea, es decir, el disparo y lo que construye el disparo, es un punto ciego en el que lo real parece haber sido apresado y captado, sí, pero, añade, muerto. Esa palabra, la muerte, ¿no? Es algo que estaba muy en su boca, ¿no? Y sobre todo porque quizá veía que tenía la muerte bastante cerca, ¿no? Y añade con respecto a esto que lo siniestro de la fotografía no es lo que la fotografía representa, sino el efecto que produce en nosotros esta presencia que se convierte en pura imagen. Yo creo que él estaba pensando en todo lo que iba a ocurrir y en lo que iba a suponer alguna de sus fotografías, algunas de las últimas imágenes, ¿no?, que han sido tomadas, digamos, en el transcurso de todos estos días. Con esto no me voy a detener más sobre este libro de Enrique, este ensayo sobre lo que no vemos, pero sí quería asociarlo con algo que había comentado muchas veces con él, que es la necesidad de esta alfabetización del audiovisual o de lo audiovisual. Él creía que realmente en la educación primaria y secundaria no había estudios, digamos, de la historia del audiovisual, y consideraba que esto era importante en la medida en que actualmente no se puede entender una cultura sin imágenes, ni tampoco se puede entender una imagen sin haber sido producida por una historia cultural. Y entonces, a raíz de aquí, es decir, yo pensaba que era realmente interesante la necesidad de contemplar la necesidad de introducir, de incluir esta alfabetización visual que a la vez nos lleva a pensar en la historia de la civilización de la imagen y de las imágenes. De hecho, hablamos de, y muchos autores
hablan de esta civilización de las imágenes, para explicar que las imágenes o sea, entran en ese proceso de civilización en la medida en que la técnica y las tecnologías permiten, de alguna manera, permiten hacer que la imagen sea cada vez más perfecta, que la imagen sea cada vez más fácil y más accesible, ¿no? Porque los soportes, evidentemente, y los instrumentos que existen son los que han hecho que este acceso sea cada vez más fácil. Hay todos sabemos y hemos leído mucho, hay una abundancia de publicaciones que hacen referencia al videoarte, centrándose sobre todo en aspectos históricos y contextuales, pero digamos, se refieren muy poco, en contrapartida, a los procesos de creación y producción. Y no me refiero tanto al aspecto técnico, porque hay muchas escuelas de fotografía, muchas escuelas de cine que realmente enseñan, digamos, la técnica, están al nivel de lo que sería la enseñanza de las nuevas tecnologías de la imagen, pero en realidad lo que muchas veces, o la mayoría de veces, no se comunica y no se enseña es realmente este proceso de creación, y ese proceso de creación que de alguna manera precede a la producción, ¿no? Eso es algo que he podido comprobar también en muchos estudiantes de estas escuelas, en muchos estudiantes de escuelas de cine, que realmente, bueno, acaban aprendiendo muy bien a manejar una cámara, pero a la hora de crear una historia, el problema reside en que no saben por dónde empezar y acaba siendo la historia que se quiere contar, muchas veces puede acabar siendo una historia muy banal, porque bueno, no se han preparado para realmente saber que el instrumento para construir, producir una imagen, es decir, necesita de este proceso creativo, necesita de alguna manera de esta discursividad que le puede llevar a construir la imagen, ¿no? Y en este sentido yo creo que, y luego lo seguiré mencionando, para mí todo lo que son todos los cineastas independientes, todo lo que es la Nouvelle Vague, o todos los que integran la Nouvelle Vague, que luego iré mencionando, y otros cineastas independientes, realmente yo creo que han trabajado mucho sobre esta parte creativa, porque sus producciones suelen ser muy personales y suelen contar historias, ¿no? Hace un tiempo estaba repasando la obra de Chris Marker, por ejemplo, y yo pensaba, bueno, cuando uno mira alguna de sus películas como La Jetée, ¿no? Que también pensaba quizá poner algún trozo hoy, pero no sé si habrá tiempo, está la unión entre palabra e imagen, es una unión muy clara. Hay un narrador y hay un proceso, y por ejemplo en La Jetée casi todas las imágenes son fotografías que se ensamblan y a las que da continuidad, de manera que al final es el propio narrador el que genera el movimiento, y generando el movimiento de imágenes sin que exista este movimiento real en la pantalla, está generando también el tiempo. El tiempo lo da la palabra. Y en ese sentido yo creo que Chris Marker es uno de los grandes ejemplos de cómo se puede ensamblar las imágenes, cómo se pueden articular entre sí y cómo la palabra, de alguna manera, es como, yo diría, ese motor que pone en marcha lo que está sucediendo y lo que hace que las imágenes, al final, de alguna manera, la fusión es tal que uno apenas se da cuenta de lo que está pasando. Es decir, uno cree que las imágenes se están moviendo y finalmente uno ve que nada se mueve, que solo se mueve la palabra, que es la que hace que el resto también se muevan. Yo hablo del naufragio del vídeo, no quiero olvidarme
de lo que yo mandé como abstract, es un breve abstract para referirme a esta sesión. Yo me refería al naufragio del vídeo, como ya ha dicho Ana, ya esta contaminación, ¿no? A esta contaminación de los modos y modelos de la imagen en movimiento. Yo hablo de la imagen en movimiento porque creo que hoy en día la confusión es bastante amplia. En muchos casos no sabemos si podemos decir que algunas películas de Chris Marker se pueden entender como vídeos. No sabemos si algunos vídeos se pueden entender como películas experimentales o películas que tienen más relación con el cine independiente. Yo creo que se puede hablar de naufragio del vídeo en este sentido. Es decir, si antes entendíamos que el vídeo era un tipo de producción artística o producción que resultaba de un tipo de práctica artística con unos condicionantes importantes y muy claros, actualmente esos condicionantes están menos claros, sobre todo porque la contaminación del vídeo, digamos, teniendo como referente el cine, es, yo creo, algo muy frecuente, y a la inversa también ocurre, ¿no? Y digo que ocurre porque vemos, por ejemplo, que el cine experimental ha cobrado un auge importante, y esto, bueno, lo ha cobrado no porque yo lo diga, sino porque está sucediendo en los grandes festivales de cine. Vemos, por ejemplo, en festivales como Cannes, ha priorizado mucho el cine experimental e independiente en los últimos años. Es decir, palmas de oro a Hou Xiaoxian o palmas de oro a Pichatpong o Erasathekul, que es un artista, es algo que hace, yo diría, menos de 2 décadas habría sido impensable, ¿no? Y sin embargo, es decir, esos premios se han dado. Igual que este año en San Sebastián se ha dado el premio a Beginning, una coproducción franco-georgiana que realmente bueno, ha tenido todos los premios. Y tanto para la película como para la dirección, como para la mejor actriz. Y realmente yo considero que sí, que es una película que se merece, y una directora que se merece este premio. Es una, digamos, una directora que hace su debut con esta película, pero que viene más bien del cine experimental. Con eso no quiero decir que el vídeo se pueda salvar de este naufragio a través del cine. Yo creo que el vídeo tiene, digamos, unas condiciones por sí mismo para sobrevivir, porque en realidad, bueno, hemos visto y vemos que hay obras de muchos artistas que realmente están teniendo, bueno, siendo muy considerados en las prácticas artísticas actuales, y artistas, como mencionaba, David Clerbaud, pero puedo mencionar a muchos artistas de aquí. Cuando pienso en muchos artistas de aquí, en esta relación entre el vídeo y el vídeo y el cine documental, si bien también puedo decir que ahora mismo hay muchos cineastas que consideran que no existe la separación de géneros, no existe la separación, no hay fronteras entre el documental y el cine de ficción, y consideran que estas fronteras se tienen que derribar, ¿no? Quizá también haya que derribar otras fronteras que aíslan el vídeo de otras prácticas con la imagen, es decir, prácticas que llevan a esa producción de imágenes. Y por lo tanto, es decir, a mí me parece que desde la perspectiva del cine, el hecho de querer eliminar, derribar estas fronteras entre el documental y el cine de ficción, creo que de alguna manera también pueden plantear una alternativa interesante para lo que es el vídeo hoy, y para que el vídeo
pese a tener condiciones para poder, digamos, superarse, de alguna manera también puede eliminar ciertas fronteras que los separan de otras producciones de lo que entendemos hoy como imagen en movimiento, la imagen en movimiento. En algunos países como Corea, por ejemplo, o Japón, ellos prácticamente en muchos casos ya no hablan de vídeo, hablan solo del campo de moving image, de la imagen en movimiento. Es curioso, pero es algo que he oído reiteradamente. Y en este caso concreto yo también pondría ejemplos aquí de prácticas que de alguna manera en algunos casos eliminan estas barreras e incluso sin saberlo o sabiéndolo, atreviéndose o no atreviéndose, como puede ser pues algunas obras de Marisa González, por ejemplo, su documental, que no es documental, sobre las Filipinas, yo creo que podría entenderse también como un buen documental y sin embargo ella trabaja, digamos, en el campo del vídeo, más que en el campo puramente de la producción cinematográfica. Por otra parte, también diría que artistas como José María Martín. José María Martín también ha ido más allá, es decir, ha intentado resignificar el vídeo, resignificar el lenguaje del vídeo y trasladarlo a otras, digamos, a otros campos que pueden ser, digamos, aquellos que le permiten dar una significación política al mensaje que él quiere, digamos, transmitir, ¿no? Hay otros también, otros artistas que también con el vídeo, la misma Sally Gutiérrez, que también ha hecho trabajos que yo creo muy importantes en clave vídeo, pero que se podrían entender también desde el campo documental, si alguien se sitúa en la perspectiva cinematográfica. Yo creo, en cualquier caso, y podría poner muchos otros ejemplos de artistas que bueno, han trabajado en ese terreno, como podría ser Diana Larrea, que nos recuerda en algún momento y en vídeos muy breves a algunas secuencias de Godard, o podemos hablar, yo podría hablar de Lua Coderc que nos lleva a Chris Marker, es decir, hay unos viajes de ida y vuelta muy insistentes y muy reiterados. Yo no digo que haya uno solo, sino que hay idas y vueltas. Y de esta misma manera yo creo que también se superponen otros viajes que son del vídeo al cine, del cine al vídeo, y yo creo que estos intercambios son positivos y quizá son el resultado o proceden un poco de este naufragio al que yo mencionaba, ¿no? Yo decía que qué pasa, ¿no? Cuando el vídeo deja de ser el equivalente del revulsivo que las prácticas artísticas necesitaban en los años 60 y 70 del siglo pasado para desestabilizar el discurso estético predominante, y esto, digamos, nos ha hecho volver a cuestionar la morfología y la sintaxis de producciones que se identificaron con la estética revolucionaria de este medio y soporte, aunque evidentemente, aunque no tengan ese mismo impacto en la actualidad y no lo tengan por lo que ya ha dicho esta mañana Fernando José Pereira, ¿no? Que se ha referido muy claramente a la voracidad de las imágenes, se ha referido también a la, digamos, canibalismo, ¿no? Canibalización de las imágenes, ¿no? Pero yo también añadiría que en ese naufragio yo no solo veo todo esto, sino que también veo la banalización, algo que él ha entendido como precario, como esta precariedad de la imagen. Yo la compararía o haría su equivalente en lo que entendemos por banalización. Es decir, que la voracidad, la
por un lado, la abundancia, la sobreabundancia de imágenes, es decir, este supermercado de imágenes al que tenemos acceso a través de Internet, ¿no? Que más que un supermercado es un hipermercado donde podemos encontrar todo tipo de imágenes en Internet, en las plataformas, en todas partes, es decir, y en los distintos canales de televisión. Y esto realmente, es decir, nos hace que nuestra vida esté rodeada de pantallas. Vivimos con las pantallas, vivimos dentro de las pantallas. Paul Virilio ya anunciaba todo esto a finales del siglo pasado, pero realmente entonces nos parecía que nos estaba explicando algo a lo que apenas teníamos acceso, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos en una situación en la cual realmente la pantalla se ha convertido en algo sin lo cual no podemos vivir prácticamente, ¿no? Necesitamos la pantalla para ver, para mirar y también para comunicarnos, y por lo tanto, bueno, hemos llegado a una situación que las imágenes se han convertido en algo, digamos, muy plural dentro de su diversidad, porque evidentemente ni todo es vídeo ni todo es cine, pero digamos que tanto el vídeo como el cine forman parte de este mundo de imágenes que, que nos, o sea, que nos rodean y que constituyen nuestro entorno más inmediato, ¿no? Pero también el más remoto, es decir, que no es solo aquello que tenemos al lado, sino que es prácticamente todo, ¿no? Con esto yo lo que quiero llegar es a la necesidad de entender la importancia de problematizar el vídeo. Problematizar el vídeo como género, como formato, problematizarlo en la medida en que no tenemos muy claro dónde estamos, en la medida en que la imagen vídeo no es una imagen independiente, no es una imagen separada del resto de imágenes, sino que realmente forma parte de esta proliferación de imágenes y pantallas siempre en aumento, ante las que pues, deberíamos adoptar una distancia crítica, ¿no? Para poder abordar el valor de su discurso, del discurso estético, ¿no? Que se diluye, y esto a mí me parece importante, bajo el peso, de alguna manera, bajo el peso de la integración y de la inclusión. Es decir, todo vale, ¿no? Ese todo vale, y al principio yo recuerdo hace muchos años que, bueno, el hecho de grabar vídeo, de hacer vídeo, ya era suficiente para que nos quedáramos mirando la pantalla o las pantallas en una galería o en un museo y pensar que ya el producto, la producción que estábamos viendo era suficientemente interesante para destinar ese tiempo que destinábamos para ver las imágenes, ¿no? Y realmente, bueno, yo creo que por fortuna ya esto no ocurre, pero entonces en aquel momento no había criterios tampoco claros para poder definir la imagen vídeo. Tampoco los hay ahora, tampoco es que en la actualidad sea exactamente muy claro, ¿no? Pero por lo menos hay un intento, se ha escrito mucho sobre las prácticas vídeo, se ha intentado de alguna manera analizar las producciones vídeo. Yo creo que también ha habido una gran depuración a pesar de esta sobreabundancia de imágenes, a pesar de que hoy cualquiera puede grabar imágenes, se puede uno mismo grabar haciendo mil cosas, es decir, que todo el mundo puede crear una historia, y evidentemente esta democratización de la imagen con todo lo que tiene de positivo e interesante, por otra parte, pues yo creo que se impone más que nunca esta necesidad de una distancia crítica que nos permita un poco entender y analizar qué es la imagen vídeo, en qué consiste navegar en este mar de imágenes y cuál es y cómo debe ser esta navegación, ¿no? O qué es lo que nos proponemos cuando creamos
y a la vez consumimos imagen, es decir, que en realidad no solo creamos imágenes, sino que también las consumimos, ¿no? Y es un proceso que no termina nunca, es decir, que de alguna manera es algo que está todo el día, digamos, en nuestro entorno. Pero más allá de esto, muchas veces sin darnos cuenta, pensamos que en este proceso de alfabetización necesario al que yo me refería y de civilización de la imagen, lo que hay que hacer es adoptar, ¿no? Adoptar, convertirnos en programadores, conocer la técnica, conocer por dentro las nuevas tecnologías de la imagen, cuando esto no hay que olvidarse que es meramente, digamos, un aspecto de la técnica que se necesita para poder elaborar una narrativa y de alguna manera trasladarla a la imagen vídeo o al cine, ¿no? Es cierto que la revolución electrónica de los lenguajes evidentemente ha sido muy clara y también es cierto que esta revolución también es una revolución que afecta e impacta o ha impactado y sigue impactando al mundo de la comunicación, ¿no? Es cierto que de alguna manera, pues en ese proceso de civilización de la imagen se han ido entrelazando simulacros, ¿no? Simulacros de lo efímero, ¿no? Simulacros que de alguna manera nos han ido poniendo en esa pista sobre lo que las imágenes pueden dar de sí o que pueden significar hoy para nosotros. De alguna manera, cuando se habla de distancia crítica, se habla también de una necesidad de entender un nuevo régimen de lo visible. Es decir, de alguna manera deberíamos apuntar a ese nuevo régimen de lo visible, teniendo en cuenta que si no pensamos en las posibilidades que tiene la imagen o que las posibilidades que tenemos todos para poder construir imágenes, evidentemente, y no las analizamos, seguiremos narrando lo mismo siempre, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esa distancia crítica lo que plantea es de alguna manera pues distanciarnos, pero al mismo tiempo desconfiar de las imágenes, como decía Harun Farokhi, ¿no? Hay que desconfiar de las imágenes. No sé si recordáis este texto, Farokhi es uno de los que ha escrito más como sobre el cine, sobre la imagen en movimiento, como también escribía Godard, ¿no? Y Godard decía, yo escribo tanto como filmo, ¿no? Como hago cine, ¿no? Y quizá pues lo mismo pasa a Harun Farokhi. En ese texto que él dedicó a desconfiar de las imágenes, yo creo que es un texto que tiene 4 apartados y que prologaba Didi Uberman, además del inicio, hay un capítulo, 2 capítulos que a mí me interesan especialmente, 2 apartados, más bien. El segundo que dedica a la producción de imágenes y a la producción de sentido. Ese es un texto, digamos, dentro de ese otro texto más amplio que me parece muy importante, y los apuntes sobre lo que dice, sobre películas, yo diría sobre cine y videoinstalaciones. Entonces, me interesa especialmente ese texto sobre la producción de imágenes de Farokhi porque de alguna manera está hablando de la necesidad de pensar la imagen. Pensar la imagen desde el principio. Para pensar la imagen quiere decir pensar antes de producirla. Para que esa imagen pueda producir sentido a su vez, hay que haber pensado en ese proceso que va de la creación a la producción. Y lo importante no es tanto una imagen como tal, sino ese proceso por el cual pasamos de la creación a la producción, lo cual se aplica directamente tanto al vídeo como al cine. Es decir, no es exclusivo del vídeo, ni mucho menos, pero sí
de la imagen en movimiento. Y lo que decía antes es que, de alguna manera, yo creo que nos ayuda bastante el pensar que en ciertos momentos no se deben mirar estas fronteras que antes y antiguamente y hace unos años y todavía en muchos casos, cuando es necesario, separan el vídeo del cine, ¿no? Y creo que esa idea también del nuevo régimen de las imágenes y de la imagen está en perfecta conexión con este texto de Harun Farokhi, sobre todo porque en el hecho de desconfiar de la imagen, evidentemente entra también el simbolismo de la imagen. Una imagen es aquello que vemos y aquello que no vemos. Una imagen puede ser aquello que nos permite imaginar más que la imagen misma, ¿no? Es decir, que todos somos también imagen para los demás, es decir, somos imágenes para los demás, todo es imagen, ¿no? Desde esta perspectiva es obvio que de alguna manera, si damos vueltas acerca de las imágenes y del mundo de las imágenes, sean producidas, ahora ya no lo digo de una manera, digamos, analógicamente o digitalmente, yo creo que, es decir, la desconfianza con respecto a las imágenes, yo creo que debe ser casi un principio a tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de desconfiar de las imágenes nos permite distanciarnos de la imagen y de alguna manera abordarlas, cuestionarlas, interrogarlas. Y yo creo que eso es importante, sobre todo a tener en cuenta en la práctica vídeo o en las prácticas de vídeo y cine, ¿no? Antes mencionaba a Pechatpong Weerasethakul, pero podría mencionar a Dinkele, por ejemplo, que más bien está en el mundo del vídeo, pero finalmente también cuando hizo el proyecto de las Islas Chincha, las Islas de Guano, que están al lado, digamos, cerca de la costa peruana, pues finalmente hizo un proyecto de videoinstalación muy poético, pero no dejaba de ser un proyecto también documental, es decir, que el artista de alguna manera estuvo haciendo todo un proceso de investigación, como antes decíais, Antonio, yo creo que antes comentabais que en toda creación había una investigación, ¿no? Desde el momento en que alguien tiene una idea para hacer un proyecto, tiene que investigar, eso es obvio, y creo que eso se debería de alguna manera hacer constar siempre, ¿no? Hay investigación en toda creación, porque si no, no se puede crear absolutamente nada. Y evidentemente yo diría que en toda labor de investigación también hay una búsqueda y hay una, yo diría, un interés por buscar no solo medios, soportes, etcétera, sino también para construir esa narrativa, ¿no? La narrativa de la no narración, pero hay que entender que sigue siendo una narrativa y sería el equivalente de ese, yo diría, de ese nivel epistemológico, ¿no? Que de alguna manera está detrás de la creación de la imagen, ¿no? Y bueno, hoy no hablamos mucho de epistemología, pero yo creo que habría que tenerla muy en cuenta en el acto de la creación y producción de imágenes, y cada vez más, porque cuando hablamos de discurso estético de las imágenes, muchas veces creemos que no tenemos argumentos ni instrumentos para poder abordarlos, y finalmente yo creo que sí tenemos esos argumentos y estos, yo diría, instrumentos para poder afrontarlos, ¿no? Yo diría que toda imagen, por otro lado, contiene y despliega pues, una cuota de información, ¿no? Y al mismo tiempo de saber. Es decir, que en toda imagen transporta una información, y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque es evidente que cuando analizamos la imagen, tanto en el vídeo como en el cine, podemos ver qué información se nos está comunicando a través de esa imagen audiovisual. Hablo de audiovisual, pero ya hay algunos
algunos yo diría teóricos como Alain Renaud, que considera que el término audiovisual ya es un término demasiado restrictivo para poder hablar de la imagen en movimiento. Como veis, pongo muchas cuestiones, muchos interrogantes, ¿no? Pero yo quería también, bueno, y me gustaría, pero eso es algo complicado porque no sé si va a dar tiempo, pero bueno, yo quería mencionar algunas de los cineastas y, que al mismo y artistas que se han movido siempre en ese campo, digamos, de la imagen en movimiento, atravesando fronteras, ¿no? Como sería el caso de Agnès Varda, ¿no? Que sabemos, como sabemos, murió en el 18. Sabemos también en el caso de Chantal Akerman, sobre la que he estado trabajando mucho últimamente, y bueno, que quisiera poner alguna imagen después. Chris Marker, que es uno de los que yo creo incondicionales para mí, para poder entender todo esto, pero también de algunas cineastas como Joanna Hogg, que es una cineasta británica independiente, que yo considero muy buena y que, bueno, no sé si es tan conocida o no internacionalmente, ¿no? Y también siempre me voy para atrás hasta Jean Eustache, Godard, Alain Resnais, Jacques Rivette, etc. Son todos estos cineastas que de alguna manera a mí me han enseñado muchas cosas, pero que considero que realmente se mueven, atraviesan fronteras, derriban fronteras y se mueven en todos los campos. Chantal Akerman es muy claro porque ella, a partir de un cierto momento, creo que fue a partir del 89, no lo digo de memoria, que empezó a hacer exposiciones, es decir, mediante videoinstalaciones, utilizando, digamos, bueno, hacía arquitecturas multipantalla en las que iba introduciendo fragmentos de sus grabaciones, de sus rodajes. Y realmente, bueno, ella empezó a hacer exposiciones en Madrid, hizo 2 exposiciones en la Galería del Eva Benítez en distintos momentos, con unos años de separación. Pero bueno, estuvo haciendo exposiciones en París, en Estados Unidos y en todas partes, ¿no? Luego quiero volver a ella, pero antes quisiera entrar, porque veo que se me está yendo el tiempo, pero no quiero dejar de centrarme en algo que me parece importante, digamos, esa perspectiva, esta visión de James Riddle, que escribe la nueva era de la nueva edad oscura. ¿Se oye bien o se oye mal? ¿Se oye bien? La nueva edad oscura. Ese James Riddle habla, sobre todo, se refiere a los avances de la tecnología y al fin del futuro, que es un tópico, pero no es tan tópico, yo creo, el modo en que él aborda, digamos, la economía de la información y cómo la economía de la información necesita cada vez más programadores, cómo vivimos en esa nube que es la metáfora central de Internet en la actualidad, y además un sistema global de gran potencia y energía, ¿no? Entonces, bueno, él dice, comemos en la nube, vivimos en la nube, nos conectamos a través de la nube y vivimos en esa nube. Pero más allá de esto, yo creo que es interesante lo que él dice con respecto a esta edad oscura, ¿no? Y me remito al principio, ¿no? Cuando he dicho, bueno, estamos en una situación diferente, en una situación nueva, pero no tan nueva, porque hace años que estamos en esta historia de confusión, ¿no? En cierto modo, en la que nos encontramos, por una parte, conectados a inmensos repositorios de conocimiento, pero
no hemos aprendido a pensar todavía, ¿no? Esto a él le parece que es importante, digamos, tener en cuenta siempre la necesidad de aprender a pensar, de que aprender a pensar consiste en poder ver, en poder descifrar la información que recibimos, tiene un gran peso y por lo tanto, es decir, es tanta la información, como hemos dicho antes y como ha dicho el ponente y artista esta mañana, Fernando José Pereira, pues es evidente que ante esta situación nos encontramos ante una realidad que se llena de relatos simplistas y de una política de hechos consumados, ¿no? Entonces, él dice que en torno a esta contradicción en la que nos encontramos, en torno a esta contradicción, gira la idea de eso que él llama una nueva edad oscura, ¿no? Y entonces dice que es una era en la que el valor que hemos depositado en el conocimiento es destruido por la abundancia de esta mercancía tan lucrativa y en la que buscamos a tientas nuevas formas de comprender el mundo. No obstante, también dice que por edad oscura no entiende que se trate de una oscuridad literal, ni que esto represente una ausencia ni la obstrucción del conocimiento, sino que cree que de todas maneras el hecho de hacernos conscientes o ser conscientes de que estamos, de que vivimos en esa edad oscura, en esa, digamos, pantalla que domina el mundo, es ya un elemento positivo que nos permite replantear la imagen, nos permite de alguna manera empezar a pensar el interés de aprender a analizar las imágenes y a distanciarnos para entender un poco más que, de algún modo, si la confusión nos da una cierta libertad a la hora de crear o de poder pensar en qué hablamos, por otra parte, es decir, no solo nos da esta libertad, sino que nos da o nos ofrece o nos brinda cierta posibilidad, es decir, cierta posibilidad porque la incertidumbre, de alguna manera, siempre puede ser a su vez muy productiva. Entonces, él cree que es importante que esta incertidumbre, que a veces nos amenaza con sus propios discursos o que nos amenaza con el riesgo de no ser capaces de superar, digamos, de superar aquello que nos confunde, él considera, por el contrario, que esa edad oscura, esa incertidumbre, es la que al mismo tiempo puede ser reversible y ayudarnos a salir de esta situación en la cual nos encontramos. Bueno, decir que ya Baudrillard, Virilio, Alain Renaud, es decir, todos han hablado, Oliver Grau, es decir, Anton Vidocle, es decir, todos son, digamos, teóricos de la imagen, todos son teóricos de los modelos discursivos, todos hablan de esta necesidad del nuevo régimen de imágenes, de hacer, digamos, de dar visibilidad, por un lado, a esto que acabo de decir, a superar, digamos, esta estrategia de la decepción que muchas veces, digamos, en la que muchas veces estamos sumergidos ante esta, digamos, comunicación o esta, digamos, bomba informática. Bomba no es una palabra que me inventé yo, pero se la inventa Oliver Grau, la mencionan muchos de sus autores y yo creo que evidentemente es importante que de alguna manera
podamos reflexionar sobre las innovaciones electrónicas, sobre las innovaciones que de alguna manera han transformado los lenguajes expresivos del arte contemporáneo, ¿no? Y evidentemente yo creo que hay algo muy importante, que es llegar a comprender las imágenes, ¿no? Estas imágenes de hoy, sí. Perdona, ¿me escuchas? Que la verdad está siendo apasionante, siento decírtelo, pero tenemos la otra mesa que están esperando. Vale. Perdóname. No, bueno, voy a intentar terminar. Voy a intentar terminar. No sé si me dejas pasar eso que quería pasar de Chantal Akerman. Sí, yo te dejo hacer, sí. Bueno, voy a pasarlo, voy a intentar pasarlo, a ver si lo puedo pasar por aquí, a ver si lo puedo entrar, aquí, a ver si puedo. Bueno, yo simplemente, disculpa, no me he dado cuenta y además es que todavía tenía muchas cosas por decir en los puntos que tenía marcados, pero sí que quería comentarte que, bueno, hay otros autores autoras también, como Hito Steri, ¿no? Que quizá, bueno, la conozcáis y que, bueno, yo creo que es otra de las artistas y a su vez teóricas también del trabajo que hace y de lo que para ella representa hoy el vídeo en ese mundo más global de la imagen en movimiento. Me gustaría pasar esta imagen de Akerman, pero a ver, porque tengo a ver si puedo, ¿vale? Voy a intentar aquí compartir pantalla, ¿vale? A ver si encuentro. Uy, lo tengo todo. Vale, esto es un vídeo, no sé si se me oye. De Chantal Akerman de 1984. No sé si se me oye, Ana. Ana, sí, se te oye, sí. Y se oye el vídeo también. Sí, bueno, se oye el vídeo. Vale, es un vídeo que Chantal Akerman hace en 1984. No es un vídeo, ella lo entiende como una película que dura 12 minutos. No voy a poner toda la película, pero simplemente quería explicar, son dos chicas que llegan en autostop a París porque quieren vivir en París. Ella lo que está haciendo, Chantal, a los 18 años se marchó de su casa, vivía en Bruselas y se marchó a París. Bueno, sin nada, sin dinero, sin nada, pensando que París era la ciudad de los escritores. Y ella quería conocer a los escritores, quería convertirse en escritora, quería convertirse en cineasta. Y bueno, es por ese motivo que me parecía interesante. En ese año 1968, ella hizo otra película que se titulaba Sainte-Marie, donde, bueno, ahora no sé qué ha pasado, y esta película que estoy poniendo ahora, voy a poner solo un fragmento, es recordando esa época, 1968, cuando ella llega a París y, bueno, lo que dice, el título de la película es J'ai faim, j'ai froid, tengo frío, tengo hambre, tengo frío. Y bueno, la historia que cuenta la película, para ser breve, es, bueno, vamos a la calle, vamos a ver qué pasa, quiero enamorarme, bueno, vamos, salimos. Es un diálogo, van a desayunar, no tienen dinero, se van sin pagar y comen todo el rato, ¿no? El título es J'ai faim, j'ai froid, tengo hambre, tengo frío y me voy. Y se van y, bueno, van sucediendo una serie de historias. Bueno, yo creo que me estáis esperando, yo pondría toda la película, pero ya veo que no hay tiempo, les puedo poner imágenes, pero realmente es
una a mí de las películas de Chantal Akerman que me parecen más interesantes y sobre todo que son también muy biográficas. Chantal decía siempre que la experiencia personal era fundamental, que la experiencia personal era fundamental para aquí, no sé si puedo entrar aquí otra vez. Y la experiencia personal para ella era el origen de toda su producción, tanto fílmica como en vídeo. En fin, bueno, su mundo y aquellas personas a las que ella admiraba, además de Agnès Varda, por ejemplo, no tenía la misma relación con Marguerite Duras, que la criticó mucho en Cannes cuando presentó su última película antes de morir. Y bueno, es decir, entre sus preferencias, por ejemplo, no estaba precisamente Lacan, que lo veía como un misógino, sino que tenía, digamos, más simpatía por Deleuze, aunque tampoco lo llegó a conocer tanto. Pero bueno, disculpar, me quedo aquí porque Ana está ya esperando que termine. Muchas gracias por haber estado aquí y disculpar porque pensaba que podría tener más tiempo para poder acabar. Bueno, Menene, muchísimas gracias por la magnífica charla que nos has dado. Si tuviéramos tiempo, te tendríamos toda la jornada con nosotros. Lo siento mucho, pero es que, claro, tenemos ya otra mesa programada. De todas maneras, la verdad es que me gustaría, te pido disculpas mil. Bueno, ha sido brillante. Creo que has tocado todos los temas que llevamos todo el día apuntando, ¿no? Y yo brevemente, para dar paso a preguntas, ¿no? Pues yo creo que el tema de la distancia, la desconfiar de las imágenes, aquello que vemos y no vemos, la idea de la imagen-palabra que hemos estado repitiendo, y también algo muy importante, contar historias. ¿Qué es lo que se quiere contar? Yo creo que ese es el paso para la creación, y cómo atravesar ese paso, ¿no? Cómo hacer ese tránsito de lo que uno quiere contar a cómo expresarlo, ¿no? El tema de la imagen en movimiento me parece brillante y lleno de sugerencias. Al tiempo de la edad oscura, que no debe ser una limitación, sino un lugar de oportunidades. Bueno, yo puedo seguir hablando contigo, pero creo que debo de dar la palabra a todos mis compañeros, que sepas que hay unos 100 participantes en este momento en el Congreso. Y no sé, por favor, si alguien quiere, bueno, te están felicitando, fantástico, muchas gracias, está recibiendo felicitaciones de todas partes, ¿no? Os pido que si alguien quiere preguntar algo, pues es el momento, tenemos poco tiempo, pero yo creo que sería interesante. Les hemos dejado que no pueden preguntar, Menene. ¿Alguien quiere preguntar algo? Una pregunta rápida. ¿Sería posible distinguir entre una temporalidad de cine y otra del videoarte? Bueno, yo creo que, en fin, a ver, yo creo que son cosas diferentes. Es decir, que hoy en día, como te he dicho, hay algunos artistas que han derribado las fronteras. Yo creo que esto es muy saludable, derribarlas porque esto da oportunidades, deja ver perspectivas mucho más amplias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Apichatpong Weerasethakul, que ya he citado varias veces, porque, bueno, conozco su cine, le conozco a él, lo he entrevistado también y coincido con él en varias situaciones. Es decir, por ejemplo, el mismo año que el Asian Art Awards en Corea, que fue en 2010, él tuvo también ese premio en Cannes, ¿no? Y realmente es un caso absolutamente singular, porque eso no suele ocurrir, ¿no? Pero en ese caso sucedió
y podría ser que en Cannes no supieran que acababa de recibir 2 meses antes el premio en Seúl, pero yo estaba en Seúl en ese momento y lo pude ver. Él presentaba una instalación, pero que no tenía nada que ver con la película que ganó su premio. ¿Qué ocurre? Que de todas maneras la temporalidad, el concepto de tiempo que tiene es un concepto de tiempo muy relativo, pero sobre todo muy lento, muy fotográfico. Es decir, es un tiempo que corresponde más a la contemplación de la fotografía, que no digo al disparo fotográfico, sino a la contemplación de la fotografía, que al tiempo cine. Es decir, que, por ejemplo, ¿no? Godard tiene una temporalidad muy ágil. Chantal Akerman, siendo a su vez, queriendo ser escritora, queriendo ser cineasta, queriendo ser artista, ¿no? Ella se mueve en todas esas, digamos, cosas, estos deseos, ¿no? Pero al final el tiempo de toda su obra es un tiempo realmente también muy ágil, ¿no? Pero te encuentras con otros artistas que realmente quizá porque tienen otros condicionantes. Pero bueno, hay cineastas más lentos, hay cineastas que dedican 7 minutos a un plano secuencia y esto se hace difícil a veces de aguantar, ¿no? El otro día lo comentaba con unos críticos de cine, les comentaba que realmente, bueno, a Pichat Pomberes hace cool, a mí me interesa como un fenómeno muy particular y ha sido alguien que los críticos, entre comillas, han valorado mucho. Pero estos mismos críticos, cuando están viendo alguna de sus películas, yo les he visto salir del cine, ir a fumar y volver, y luego te dicen, no, pero yo sé que todavía está en el mismo plano secuencia, ¿verdad? Digo, no, pero entonces, ¿por qué dices que no? Hay cineastas como Lab Díaz, que ahora mismo tengo en el festival, que ha hecho una película de 234 minutos, que son 4 horas y algo más, ¿no? Bueno, el tiempo de su narración, el tiempo es un tiempo, no diría veloz, pero es un tiempo en el cual él se permite una superposición de imágenes y secuencias que, bueno, en algún punto trasladan una dispersión o comunican una dispersión al, digamos, al espectador que no sabe dónde está al final de esas 4 horas de estar viendo una misma película. El tiempo cine y el tiempo vídeo en realidad no son iguales, pero el tiempo cine no es siempre igual, es muy diverso y yo creo que según el director, según el que cuenta una historia, ¿no? Y según la historia que quiere contar y los condicionantes que tiene detrás, que son aquellos que le permiten de alguna manera hacer o plantear algo de un modo en lugar de otro. Entonces, el tiempo vídeo es evidente que, por otro lado, también sí se puede establecer una separación. Es decir, el tiempo vídeo habitualmente es otro tiempo, siempre y cuando esa producción de vídeo no esté contando algo. Es decir, que ¿no? También se puede contar lo que no se cuenta, contarlo, que no hay que contar nada, ¿no? Es un poco difícil establecer una comparación, ¿eh? En casos específicos se puede establecer esta comparación, ¿vale? Dentro de la obra de un mismo artista o entre artistas y cineastas, ¿no? Pero ya te digo, desde la perspectiva del cine, muchas veces el vídeo se ha visto como un producto mucho más precario que el cine y con otras, digamos, con otras determinantes, ¿no? Que además es un producto que muchas veces desde el cine se entiende como un ejercicio, como un borrador. Eso también yo creo que con algunas producciones se puede ir eliminando, ¿no? Pero claro, al tener siempre como justo después. Bueno, podría estar mucho rato hablando de este tema, pero yo creo... Menene, si pudiéramos aplaudir, todos te aplaudiríamos porque has dicho cosas magníficas. No, gracias, Elvira. Y lo que, bueno, yo me quedo porque estoy oyendo que están los de la otra mesa, no sé si lo oís de fondo diciendo que ya están ahí esperando.
Entonces, bueno, me quedo con tu rayo de luz de la reflexión sobre la edad oscura, ¿no? Los tiempos oscuros, y pensemos que es una posibilidad. Os invito a todos, que creo que lo va a explicar ahora Antonio, para que entremos en el otro espacio, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas gracias, Ana. De hecho, ya está José Luis en la otra sala. Tendríamos que salir de aquí y en el siguiente enlace que está colgado en la web de archivo, ¿verdad? Pues ahí entraríamos. Es como si cambiáramos de salón o de aula o de habitación, ¿de acuerdo? Así es que muchísimas gracias, Menene. Muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis participado en esta sesión. Y nos vemos dentro de unos minutos en la siguiente, ¿de acuerdo? Hasta Bueno, luego. gracias a Entonces. vosotros. Chao. A ti. Gracias, Menene. No, Abrazos. gracias a vosotros.